Got it. Ya se ve. Ya, venga, se hace falta bajar. Ah. ¿Falta mucha gente o es mi impresión? Falta mucha gente, ¿verdad? Listo. A ver, ahora sí. Qué bien, este es el enchufe que no sirve. A ver, déjame enchufarme. Cerrar esto. Y cerrar esto. Ok, chicos, vamos a ver, tenemos toda una semana sin vernos. Así que capaz ya nos olvidamos de que estábamos viendo. ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? Funciones de probabilidad de masas discretas bivariadas, correcto. Y habíamos visto que esas funciones, correcto, se definían como la probabilidad de que X fuese igual a X y Y fuese igual a Y. ¿Ok? Esa era la función, ¿perdón? ¿Se ve, no? Ya. Esta era la función de probabilidad de masa discreta bivariada o conjunta también le dice. Solo que conjunta implica que podrían ser dos o más variables, ¿ok? O conjunta. La bivariada hace referencia a dos. Ok, y esto lo habíamos también abreviado de esta manera. Ok, y habíamos visto varias funciones más. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto las condicionales y las marginales. Condicionales y las marginales. Ok, y yo aquí tengo que, perdón. Ya. Para todo X y Y, pues en lo que llamamos pues la imagen de ese vector. Ahora tenemos un vector de variables aleatorias. Ok, tengo que dar todos esos valores. Las condicionales pues eran las probabilidades de que X fuese igual a X dado que Y es igual a Y
Y por otro lado, las probabilidades de que Y fuese igual a Y, dado que X fuese igual a X. Y aquí pues hay que recordar que aquí el Y está fijo, ¿ok? Y que esta es una función, poner así, de X. Mientras que aquí el X está fijo y esa función es una función de Y. Y que por lo tanto, digamos, aquí yo tengo que decir quiénes son estas probabilidades para todo X en la imagen, y aquí lo voy a poner así, de X dado Y, dado que Y vale Y, porque podría ser que la imagen de X cambie cuando condicionamos con respecto a Y. ¿Okay? Pero podría ser que X tome menos valores una vez que yo fijo cuánto vale Y, sobre todo en el caso de que X y Y no sean variables independientes. Y de la misma forma aquí, pues yo tengo que dar todas esas probabilidades para todo Y que esté en la imagen de Y dado que X vale X. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Las marginales, ¿cuáles eran? ¿Y cómo se obtenían? Por ejemplo, a partir de la conjunta. ¿Se acuerdan? O sea, yo tengo la marginal en X, y esto siempre, yo les digo que estas son las que aprendimos en estadística y probabilidades, ¿sí? Y ahora estamos complicando porque estamos yendo a dos variables. Pero esta probabilidad, ¿cómo se calcula? La marginal en X. Correcto, yo tenía que sumar, pero sobre Y, ¿ok? La función de probabilidad de masa con sumo sobre la otra variable, ¿ok? Sobre, bueno, en la imagen de Y, en la imagen de Y, ¿ok? Y de la misma forma, pues la marginal de Y era igual a esto, pero sumado en X sobre la imagen de X de la probabilidad de X, Y, X, Y. Ahí está, ¿ok? Esto, por supuesto, tengo que darlo para todo X que esté en la imagen de X. Y de la misma forma, esto tengo que dar todas las probabilidades para todo Y que esté en la imagen de Y. Un rollazo. ¿Qué más habíamos visto? ¿De qué más hablamos? Un poquito de independencia. Hoy les voy a dar un ejemplo así medio asesino, pero hecho a propósito, porque hemos visto la definición de independencia de una forma bien naif, ¿no? Bien inocente. Y yo creo que hay que ver una vez en la vida un ejemplo en donde no sea sencillo demostrar independencia, pero que además vaya en contra de nuestra intuición. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a hacer además contextualizado y van a ver que la intuición falla. ¿Ok? Lo que debería pasar no es lo que pasa a nivel de la definición matemática. ¿Cuál era la definición de independencia? ¿Sí la di? No la di. Ya yo, por eso estoy, sí, porque ahora estoy con IO2, que estoy haciendo repaso de todo esto y voy a toda velocidad. Y después llego a estadística y digo, ya, aquí lo estoy dando por primera vez, tiene que ir más despacio. Entonces, porfa, si voy muy rápido me detienen, ¿ok? Hasta ahora vamos bien con la planificación, pero si hay que reducir un poco la velocidad porque la planificación está muy rápida, la reducimos, ¿ok? Bien, entonces, bueno, voy a grabar esta pantalla y voy a ir a la RPress, cosa que casi nunca hago, pero aquí está la definición bien escrita. Este sí lo hicimos, ¿no? El de las pymes lo hicimos en todo detalle. Aquí está la definición de las marginales. Calculamos una. Buenas tardes. Una de las cosas que les dije, aquí están todas las definiciones, ¿ok? Es que todas esas funciones que acabamos de mencionar, la conjunta o la bivariada, la marginal
y las condicionales, todas ellas son funciones de probabilidad de masa. Y eso significa, fíjense aquí lo tengo escrito solo para la conjunta, que todas las entradas, digamos, todos los valores que toma esa función de probabilidad conjunta son valores positivos, pero que además, si yo sumo sobre todos los posibles valores que puede tomar ese vector, esa cosa tiene que sumar 1. ¿Ok? O sea, igualito, si se acuerdan, las funciones de probabilidad de masa univariadas, las que vimos en estadística y probabilidades, satisfacían eso. ¿Ok? Que cuando yo sumaba sobre todos los posibles valores de cada variable aleatoria, eso tenía que dar 1, la función de probabilidad de masa. ¿Ok? Y lo mismo pasa para las condicionales. ¿Ok? O sea, cuando yo fijo un valor de X y yo sumo sobre todos los posibles valores de Y en la imagen de Y dado X, yo tengo que obtener el valor 1. ¿Ok? Si lo hicimos bien. Esa es una de esas cosas que hace falta verificarlo, más que para complacerme a mí, es para que ustedes, si lo hicieron mal en el examen, se den cuenta que cometieron un error. ¿Ok? O sea, todas ellas suman, deben sumar si yo sumo sobre todos los posibles valores, ¿no? Entonces, si no suma 1, podría ser que o me equivoqué calculando alguna de las probabilidades, que puede ser, o podría ser el caso de que se me está olvidando un valor posible. Entonces, de todas maneras, me sirve para ir para atrás y revisar qué es lo que me está faltando. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo puse para la función de probabilidad de masa bivariada, pero esto también es cierto, déjenme poner la acotación aquí, también es cierto, lo deben cumplir, digamos, también lo deben cumplir las funciones, funciones, de probabilidad de masa marginales y condicionales. ¿Ok? Si no lo cumplen, en algo nos equivocamos. ¿De acuerdo? Bien. Y después por aquí, bueno, aquí está el dibujo que ya se los mostré la clase pasada, creo, que no me están compilando y el profe Renom no me ha visto qué es lo que me pasa, me dijo no sé qué cosa del directorio que no entendí y así quedó. Aquí está la definición de la condicional. Acuérdense que aquí es importante recordar que el denominador ahí no puede ser 0. Tiene que ser un punto en el cual esa probabilidad no valga 0, donde efectivamente hay masa. ¿Ok? Y aquí está la definición de independencia, ¿ok? Que yo creo que es la estrella del día de hoy. Yo creo que no había hablado mucho de ella, hoy es el día de hablar de ella, ¿ok? Entonces, bueno, la primera función, ¿ok? Esta es esta probabilidad, ¿ok? Que en el caso discreto es medio fastidiosita de calcular, ya para 4 valores, cuando la variable del par ya toma 4 valores, ya calcular esto es un fastidio porque hay que ir por las áreas agregando el área pero abajo y a la izquierda. ¿Ok? Si quieren después podemos hacer una si nos sobra tiempo de clase hoy, que es posible que nos sobre. ¿Ok? Pero es la función, ¿cómo se llamaba esta función en el caso univariado? Esta ustedes la deben conocer. En el caso univariado era esta, y esta por supuesto era la probabilidad de que Y fuese menor o igual que Y. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas? La acumulada, correcto, la función de distribución acumulada, que simplemente pues van sumando las masas. En el caso discreto es sencillo, aunque es fastidioso, pero es sencillo. ¿Ok? Y aquí lo interesante es que tú tienes que recorrer pues todo el plano. Entonces vas sumando, vas dejando atrás pues las masas que vas acumulando. La definición de independencia dice que dos variables aleatorias son independientes si se cumplen
cumple alguna de estas propiedades. En realidad, si se cumple una, se van a cumplir las tres. ¿Ok? Y no hace falta, por supuesto, verificarlas las tres. Verifico una. O satisface esto, o satisface esto, o satisfacen esto. ¿Ok? Y por supuesto, en distintos problemas, pues vamos a tener un set de funciones. No es que en todos los casos tenemos que verificar todo el rollo, ¿no? Esto, fíjense, esto lo que quiere decir, fíjense que se parece mucho, si ustedes lo piensan, ¿cómo era la independencia de eventos? ¿Cómo era la definición de independencia de eventos? Correcto. Dos eventos A y B son independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Sí? O sea que esto que estamos viendo aquí se parece un montón a eso. Solo que es como si estuviésemos tomando al evento X igual a X como el evento A, y ahora voy a poner aquí un AX, porque para cada X voy a tener otro evento, ¿correcto? O sea que si yo tengo esto así, AX y BY, se tiene que cumplir esta propiedad, pues para todos X e Y. ¿Correcto? Eso es lo que sería. Y por supuesto, el evento AX sería ese, el evento BY sería el evento que Y fuese igual a Y. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una analogía con lo que yo aprendimos. Aquí la dificultad es que cada uno de estos eventos depende de X. Yo varío X, tengo más productos que tengo que verificar. ¿De acuerdo? O sea, eso tiene que ser verdad. Esto es lo clave aquí para todos X y Y en la imagen. ¿Ok? Medio roncha. En el ejemplo de las empresas, nosotros encontramos un producto que ya no era igual. Entonces, cuando uno falla, chévere, porque eso quiere decir que las variables no son independientes y es corto responder. Si las tipas son independientes, es más o menos roncha porque hay que probar todos los productos. No es suficiente con conseguir un par donde se cumpla la igualdad, sino que tengo que ver que todos se cumplan. ¿Ok? O sea que es medio pesadillesco, pues probar independencia. En general no es sencillo. ¿Ok? O por lo menos en el mejor de los casos es un fastidio. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Fíjense que nosotros teníamos también una definición alternativa de independencia que usaba probabilidades condicionales. ¿Cuál era esa? ¿Se acuerdan? La probabilidad de A dado B. Bueno, eso es verdad siempre, pero en el caso de que sean independientes, a ver, José Miguel está diciendo esto. ¿Ya? Pero esa es la definición de probabilidad condicional, no más. Si los eventos son independientes, A y B, quiere decir, ¿qué quiere decir? Ya. Y además, si PDB es cero, no es cero, que es el caso en donde esa probabilidad condicional está bien definida, yo sí puedo cancelar estas dos cosas, no tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y esta cosa me da la probabilidad de A, cosa que es recontraintuitiva. A y B son independientes si el hecho de que ocurra B no modifica la probabilidad de A. Eso dice esa definición. Y esa definición es válida. Y tiene que ser, ¿verdad?, al derecho y al revés. O sea, si yo pongo la probabilidad de B dado A, también tiene que darme la probabilidad de B. Si son independientes, eso se va a cumplir también. ¿Correcto? Y fíjense que tenemos la análoga para variables aleatorias. ¿Sí lo ven? Que esta versión de independencia o esta definición de independencia tiene su equivalente en versión variables aleatorias. ¿Ok?
¿Sí ven que es lo mismo? Fíjense que yo puedo llamar, conservando la notación de antes, fíjense que estoy haciendo la probabilidad de B sub Y dado a su X, ¿no? Y esto es la probabilidad de B sub Y. ¿Sí? Aquí lo diferente es que esto tiene que ser para todo Y en la imagen de Y dado que X es igual a X. ¿Ok? Es lo que está puesto después. Dime. Porque son tres definiciones alternativas de independencia. Si tú tuvieses la función de distribución acumulada conjunta y tuvieses las funciones de distribución acumuladas marginales, que son estas, o sea, estas son las funciones de distribución acumulativas marginales. Si las tuvieses y ese producto se cumpliera para todo X y Y, ya no tendrías que usar ni la definición 2 ni la definición 3. O sea, también es verdad a nivel de funciones de distribución acumulada. Ah, tú dices ponerlo así. No sé si es esto lo que me estás preguntando. Evidentemente es lo mismo. Lo que pasa es que yo en estas primeras clases no uso esta notación más abreviada para que se vea qué es lo que estamos calculando. Okay, ya después me relajo un poco y soy más, uso la notación. Okay, pero por ahora les voy diciendo, ¿se acuerdan? Esto era tal cosa, ¿no? De hecho, aquí he debido escribirlo así, ¿no? Porque creo que eso no lo estoy haciendo igual arriba que abajo. Para ser consistente, he debido escribirlo por lo que son. Okay, pero bueno, ahí queda la pantalla, queda la pizarra que lo escribí. De acuerdo, esta es la definición de independencia. Y lo que yo quiero demostrar el día de hoy, o sea, la clase de hoy, es un ejemplo que, por favor, no quiero que se asusten, porque la idea no es que ustedes sean capaces de reproducir un razonamiento como el que van a ver hoy en un examen. Esa no es la intención, ¿ok? Porque es un nivel bastante avanzado. La intención de ese ejemplo es primero ver un ejemplo de verdad, ¿no? De la vida real. Segundo, ver que probar independencia no necesariamente es sencillo. Y tercero, desmitificar el hecho de que la palabra independencia en español significa lo que significa y eso no es lo mismo en matemáticas. O sea, algo que a ti a nivel de contexto te suena que debería ser independiente porque hace lógica, no es suficiente para poder decir las variables aleatorias son independientes, sino que lo que manda es el concepto matemático, es esta definición. Si dan independientes, aunque sea contraintuitivo, de todas maneras son independientes porque la que manda es el concepto matemático. La razón de eso, ¿cuál es? Nosotros vamos a ver en este curso, en la segunda mitad, donde sí se mete bien a hacer estadística aplicada, porque para ser honestas, la primera parte es más estadística matemática, la segunda parte del ciclo sí es estadística aplicada. Vamos a ver un montón de pruebas de hipótesis, ¿ok? Asociadas principalmente al diseño de experimentos y a estimación de parámetros, ¿ok? Ustedes en estadística básica, en sus proyectos, recogieron data con el fin de aprender a visualizarla, de poder hacer un poquito de análisis descriptivo, por ahí que calcularon algún intervalo de confianza, hicieron alguna prueba de hipótesis para someter a prueba hipótesis que formularon en sus respectivos proyectos y ya. Eso obtuvieron la data
no sé si alguien aquí habrá hecho un diseño, experimento en estadística. Muy pocos grupos lo han hecho. Han habido un par de grupos más que se han arriesgado a eso. Aquí vamos a aprender a recolectar la data a través de un experimento. ¿Ok? Porque aquí vamos a ir un paso más allá. Aquí vamos a querer probar causalidad. O sea, ustedes vieron en estadística cuando dos variables estaban correlacionadas, ¿no? Si vieron el curso con José Miguel Renom, seguramente les habrá mostrado varias variables que no tenían nada que ver una con la otra y efectivamente estaban correlacionadas. ¿Sí se los mostró? ¿Sí? Porque ahí, si lo buscan en internet, se van a cuajar de la risa de la cantidad de variables que no tienen nada que ver, que están altamente correlacionadas. Eso no quiere decir, efectivamente, que hay una razón por la cual están correlacionadas. ¿Ok? Y un error común en el día a día de los periodistas es decir, ay, estas dos están correlacionadas, esta debe ser tal razón, ¿no? O toma agua con limón por la mañana en ayuna porque vas a perder 300 kilos al cabo de 2 semanas. ¿Ok? Yo dije que en este curso yo iba a querer agarrar cualquiera de esas tonteras que andan por ahí diciendo la gente y hacer el experimento y hacer ciencia ciudadana, ¿no? Vamos a hacerle un favor a la gente, vamos a hacer el experimento y vamos a ver si es verdad que eso hace lo que hace. Lo que pasa es que muchas de estas cosas requieren más tiempo que lo que dura un ciclo, pero esa es la idea. ¿Qué pasa con todos estos tests que nosotros vamos a usar para poder decir la causa es esta? Y hay significancia estadística, o sea, es verdad, yo con la muestra que recolecté hice un experimento en donde yo pude controlar efectivamente qué variables estaban influyendo en mi variable respuesta. Cuando yo controlo todas las demás condiciones con un diseño de experimento bien hecho, yo digo, estoy viendo si esta variable mueve a esta y todas las demás son constantes. ¿Ok? Entonces eso que hace la tía de José Miguel de darle una pastillita al perro a ver si no se muere antes de tomársela a ella, con una muestra de tamaño 1, esto no es tan, además que está haciendo animal testing y ella es pro animals y todo lo demás, y antivacunas por supuesto, porque esos caracteres son siempre así, si tienen una las tienen todas, entonces esto no es suficiente, ¿no? Entonces este ciclo vamos a aprender cómo diseñar experimentos, cómo hacemos para controlar las variables, o sea, cuál es la variable. Nosotros queremos probar que efectivamente tomar agua con limón en ayuna hace que la persona pierda peso, ¿no? Entonces, todas las personas que vayan a tomar el agua con limón tienen que estar sometidas exactamente a la misma dieta, bajo las mismas condiciones de ejercicio, bajo, o sea, un experimento bien difícil de hacer y a lo mejor para el corto tiempo que tenemos no es suficiente tiempo para llegar a una conclusión. ¿Ok? Pero es así que se hace. Todos estos tests para probar significancia estadística, o el 80% de estos tests, tiene como hipótesis que los datos tienen que ser independientes. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esos tests dependen que las distribuciones de los estadísticos de prueba se cumplan cosas y nosotros ya vimos, por ejemplo, para la binomial que hace falta independencia, si no la fórmula para calcular las probabilidades no es esa, pues, porque esa fórmula sale del hecho de que sean independientes. Entonces, por eso digo que lo que manda es el concepto matemático, porque finalmente es el concepto matemático el que estás usando para probar que el test funciona. Entonces, la intuición va por un lado y padre, chévere, qué bueno que tengo una historia que contar al lado de la cuenta estadística, ¿no? Eso es lo más bonito que puede pasarte, pero a veces hay que contar la historia que no es, ¿no? Nosotros acabamos de hacer el proyecto este de las papas y hicimos una encuesta a agricultores y resultó que los agricultores contestaron lo que les dio la gana porque estaban cansados. Y encontramos RONs de hasta 9 respuestas idénticas, o sea, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, y eso en estadística significa el tipo no estaba concentrado respondiendo la encuesta. Los resultados no sirven. Y a veces, escucha, tú fuiste a Huancayo, te trajiste agricultores de 10 regiones del país. Los tipos viajaron con sus papas para hacer todo este trabajo
Y claro, cuando llega el momento de llenar encuestas, los tipos están cansados y lo hacen mal. Bueno, de eso se aprendió, ¿ok? Pero fíjense que es importante, ¿no? El saber cómo hacer estas cosas. Allá había una pregunta. Correcto, las variables serán dependientes. Y lo importante es que si cumples una, van a cumplir las otras dos. No tienes que verificarlas las tres. Ya es suficiente roncha con tener que publicar, tener que verificar una. ¿Ok? Dime. Dependerá de qué tengas en los problemas. Si tienes las funciones de la primera condición, pues usas esa. Si tienes las funciones de la segunda, pues usas la segunda. Si tienes la tercera, pues usas la tercera. Dependerá de qué tengas. Aquí es pura conveniencia. Cualquiera de las tres son equivalentes las tres. Si se cumple una, se cumplen las tres. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, bueno, vamos al ejemplo. Ya me eché 36 minutos en esto. Pero yo creo que es importante tener una idea de para dónde vamos, ¿no? Porque después si no me odian cuando ven el ejemplo. Fíjense que aquí nosotros habíamos visto que la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que Y igual a 0, en el ejemplo de las, hay un error ahí en la cosa, en el ejemplo de las pymes, ¿sí? Vimos que la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que Y es igual a 0, no era igual a la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces aquí automáticamente, ¿no? Aquí automáticamente podemos decir, ¿qué cosa? Correcto, podemos concluir que las variables X e Y son dependientes. ¿Eso es interesante o no? En este contexto, ¿para qué les serviría saber que estas variables no son independientes? ¿Se acuerdan de cuál era el problema? El problema de las pymes, que el hecho de que les hayan negado un crédito hacía que o sea, nuestra hipótesis, digamos, es si les niegan el crédito, muy probablemente la empresa no va a sobrevivir. Si nos hubiesen dado independientes, ¿sí? Pues dicen, no, me parece que no tiene nada que ver, pues, ¿no? Pero el que dé dependiente, si bien no es una prueba estadísticamente significativa, parece ser que el negarles el crédito puede causar que la empresa fracase, ¿ok? Y entonces, bueno, es una alerta, ¿no? Tú puedes ir al banco y decir, pucha, nosotros encontramos esto desde luego requiere más estudio, pero parece ser que esto es un problema. Entonces, podemos hacer algo para poderle dar más créditos a las empresas. A lo mejor podemos hacer un experimento más controlado con algún grupo pequeño de empresas para ver qué sucede y esperar un tiempo para ver qué sucede, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es interesante porque en el contexto, el concepto, si bien la definición es matemática, lo que significa en el contexto tiene repercusiones. ¿Ok? La conclusión de nuestro estudio allá fue, hay que hacerle las encuestas a los agricultores, pero preguntándole uno le tiene que hacer la encuesta, porque el tipo a lo mejor no entendía la pregunta y contestó cualquier cosa porque, ay, déjame salir de esto rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Entonces, automáticamente aquí podemos decir que las variables aleatorias no son independientes y tienen una repercusión en el contexto. Eso es lo que es importante aquí, ¿no? Por un lado, el concepto matemático, por el otro lado, las consecuencias que pueda tener en la vida real eso, ¿ok? Esto, ojo, esa es la nota que voy a poner aquí, ojo, que encontrar un par de valores en donde se cumpla la definición de independencia para cualquiera de sus versiones,
independencia no es suficiente para concluir independencia. ¿Ok? Ese es el mensaje cuando hagamos el que aprendimos hoy. Este mensaje tiene que estar en esa lámina. ¿Ok? Para concluir independencia. O sea, si te sirve encontrar un valor donde no es verdad, eso ya no son independientes, pero para probar independencia hay que probar todos. Dime, José Miguel. Bueno, eso fue justamente lo que dije, ¿no? Aquí el hecho de que le hayan negado el crédito, ¿sí? Parece que sí modifica la probabilidad de que la empresa quiebre antes del 5º año. Bueno, o sea, esto no prueba causalidad, pero abre la puerta de pucha. Esto te serviría para formular la hipótesis y diseñar un experimento para someterlo a prueba y entonces, o sea, tú sometes a prueba esa hipótesis que salió de aquí. O sea, esto te sirve para formular la hipótesis. Sí, next, o sea, pronto en las próximas clases te voy a responder con toda propiedad. Pero sí, sí es correlación. ¿Ok? Cuando dos variables aleatorias son independientes, su correlación va a ser 0. ¿Ok? Ahora, cuando tienes correlación 0, no necesariamente las variables son independientes. Esa es la mala noticia. Sí, no es un sí, solo sí. No puedes ir para los dos lados. Ese es otro detalle doloroso, importantísimo en este curso. ¿Ok? Pero vamos a ver covarianza y correlación en este curso. Está en los temas. Y lo vamos a ver, ustedes lo vieron como un indicador ahí en regresión, nada más, ¿no? Y tenían una idea más o menos de lo que era y lo calcularon a nivel muestral. Aquí vamos a ver cómo se calcula esto en teórico y qué significa y sus propiedades. O sea, vamos a dedicarle una clase completa a eso. ¿Ok? Pero sí, sí tiene que ver, de todas maneras. ¿Ok? Lo que aprendieron en regresión está aquí. Pero ahora vamos a hacer un zoom mucho más cercano en esa correlación y vamos a entender exactamente qué es. ¿Ok? Ya, buenazo. Ya grabé, ¿ah? Creo, sí. Ok. Ya. Ahí se acabó la clase pasada. Cuidado con el concepto de independencia. La definición de independencia debe cumplirse para todos los valores que puedan tomar los pares ordenados X, Y. Aquí tienen un ejemplo donde sí se cumple. Yo soy re floja, creo que se los mostré la clase pasada o no. ¿No? Bueno, fíjense que soy re floja porque lo puse con P y 1 menos P para que la cuenta dé, ¿no? Ahí se ve clarito que los productos dan. Pueden sumar las filas, van a ver que sí da, ¿no? Y además, noten que aquí de paso esto da 1, ¿no? Las marginales suman 1 y la conjunta suma 1, ¿no? O sea, si ustedes miran esto con un poquito de paciencia, verán que la suma de esos 4 da 1. También la suma de estos 2 da 1 y la suma de estos 2 da 1, ¿no? Pero de paso hay independencia. Si ustedes verifican aquí todos los productos, van a ver que todos los productos dan la conjunta. ¿Ok? Por construcción, ¿no? Fíjense, P por P da P cuadrado, P por 1 menos P da P. Me maté montando el ejemplo, ya lo vieron, ¿no? 1 menos P por P y 1 menos P cuadrado. ¿Sí lo ven, no? Que todos los productos dan. Ustedes sustituyen P y pueden hacer el ejemplo que quieran. Pero la profe fue medio floja ahí. Pero sí existen variables aleatorias que son independientes. ¿Ok? Y claro, este ejemplo dirán, ah, qué fastidio, esto no significa nada, no me dice nada. Entonces necesitamos uno de verdad, ¿cierto? Y uno de verdad donde además probar independencia sea una verdadera roncha. O sea, que nos cueste sangre, sudor y lágrimas probar independencia, para que cuando lleguemos a que la conjunta es el producto de las marginales, no me puedan decir ni por casualidad que, ay, debe ser una coincidencia. Debe ser,
Es ese ejemplo nada más, pero eso no debe ser verdad en general. No, no, no. Cuando ustedes vean que una cosa que no tenía ni pies ni cabeza se convierta en el producto de las dos cosas, me van a decir, pucha, ok. Ok, por eso es que me voy a un ejemplo difícil. Ok. Ok. Entonces, aquí está el ejemplo. Yo creo que lo voy a leer y no lo voy a hacer sino hasta después del break. Pero vamos a entenderlo porque me quedan 5 minutos. Creo que para entenderlo está bien. Este ejemplo, de hecho, salió de una tesis que hizo una chica de acá, una egresada nuestra de ingeniería industrial, que trabajó, de hecho no fue en Gloria, fue en Live, pero cuando estaba montando el ejemplo no me acordaba Live y puse Gloria y quedó Gloria para siempre. Pero es Live realmente. Y ella fue efectivamente a la planta de Lurín porque había un problema. La mayoría de los yogurts, muchos yogurts, una cantidad asombrosa de yogurts, salían inflados de la línea de producción. Asco. Y entonces no eran aptos para la venta. Su tesis era determinar qué pasaba, por qué, en qué parte del proceso estaba ocurriendo el error que generaba que los yogurts se inflaran, ¿ok? Se abombaran. Y sí, había un problema en el lavado de los vasitos. Qué rico. Como consecuencia, Claudia dejó de comprar Live, pero entonces supongo que el problema se arregló, aquí entre nos. Entonces, fíjense, ella allí tuvo que recoger datos, ¿ok? Para saber cuántos yogurts se producían por hora, ¿ok? Y bueno, y tuvo que observar el proceso en todas sus partes y entenderlo para poder levantar información. Ahí fue un proyecto, de hecho, del área de calidad, pero en la que se tuvo que hacer una simulación para entender muchas cosas, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas ricas que tiene el área de calidad, que digamos que el área de calidad te da el procedimiento, pero normalmente la solución viene de otras áreas de ingeniería industrial. Métanse eso en la cabeza porque solo calidad no la hace, ¿ok? O sea, necesitas otras áreas para resolver los problemas. Entonces, bueno, efectivamente, ella desea contar de los yogur envasados en una hora, cuántos deben ser rechazados o desechados por no cumplir con las reglas mínimas sanitarias y las establecidas por el Departamento de Control de Calidad para su venta. ¿Ok? O sea que cuando ella recogió esa data, tuvo que hacer pruebas de bondad de ajuste, como vamos a aprender un poquito este ciclo, para determinar, y donde más lo vamos a aprender es el ciclo que viene en IO2, para determinar que el número de yogurts producidos se podía modelar como un proceso de Poisson con lambda igual a 150 yogurts por hora. ¿Ok? Eso es una variable aleatoria, porque si ustedes piensan en una línea de producción, se podrán imaginar que no produce de forma constante el mismo número de productos por hora. ¿Ok? Porque muchas cosas pasan. Por ejemplo, si acabas de terminar de envasar yogur de fresa, para poder envasar el yogur natural, tienes que limpiar todo y volver a empezar. Entonces, quizás durante esa hora posterior a la limpieza y todo eso, te tardas arrancando, ¿no? Y además, no sé, el operario tiene que asegurarse que la parte donde están todos los vasitos, están todos puestos en su lugar, se le olvida algo, tienen que echar para atrás la línea de producción, vuelve a comenzar. O sea, hay un montón de incertidumbre ahí. No siempre se produce lo mismo por hora, ¿ok? Por todas estas razones que yo acabo de mencionar. O sea que efectivamente es una variable aleatoria, hay que recoger data, hacer pruebas de bondad de ajuste y llegar a, mira, se modela como una Poisson 150 yogurts por hora. A nosotros solo nos interesa el resultado por ahora. Y por supuesto, nosotros necesitamos contar cuántos de esos yogurts que se producen por hora son aptos para la venta y cuántos no. ¿Ok? O sea que tenemos 3 variables aleatorias. ¿Sí? Tenemos los que se producen, de esos tenemos, o sea, de ese máximo que se produzca, que es una variable aleatoria, tenemos cuántos son aptos para la venta y vamos a tener el complemento que son los que no son aptos para la venta.
¿Correcto? O sea que tenemos 3 variables aleatorias. Por ahí José Miguel preguntó el otro día y vamos a ver algo de 3. Sí, te tengo uno, este. ¿Ok? No vamos a hacer muchos más, pero en IO2 te voy a dar sucesiones de variables aleatorias para que goce. ¿Ok? Ahora solo 3. Entonces, nos piden calcular la función de probabilidad de masa conjunta de X e Y. Y es a ver, ¿qué puse? Le puse y son los que no son aptos para la venta y X los que sí son aptos. ¿Ok? Nos piden la conjunta de X e Y. ¿Ok? Eso podrá imaginar que no está tan fácil la cosa. ¿De acuerdo? Ya. Y por supuesto, ¿ustedes qué creen? ¿X e Y deberían ser independientes o no? Antes de irnos al break. ¿No? Bueno, sí, van a resultar que sí son, pero ¿verdad que intuitivamente no deberían de ser? Porque si tengo más no aptos, debería tener menos aptos, ¿verdad? Ajá, dígame. Las marginales, probablemente, pero con tasas diferentes. A ver, ajá, porque es la misma probabilidad. Sí, ya, sí, pero eso no me dice que las probabilidades de que Y sea igual a 50 y X sea igual a 100 sean iguales. Lo que sí es verdad es que X más Y da Z. Es lo que me estás diciendo. Y Manol. Yes. No me va a dar Alzheimer, carapa. ¿De acuerdo? Sí lo ves, ¿no? Pero te voy a hacer otra pregunta. Pues te iba a dejar que te relajaras, pero no te voy a dejar. ¿Quién es la distribución? O sea, ¿cuál es el modelo? Carol, tú no hables. Ya te vi. Ya. Si yo sé cuántos yogur produje en una hora, o sea, yo conozco Z. O sea, yo dejé correr la línea de producción y conté cuántos produje en esa hora, de 3 a 4 de la tarde. Así, durante la clase de estadística. ¿Ya? Conté, sé cuántos se produjeron. 200. ¿Ya? ¿Cuál debería ser el modelo para el número de defectuosos? Ajá, ¿por qué? Porque es éxito o fracaso. O está bueno o está malo el yogur. Entonces, Y dado Z es binomial. ¿Sí lo ven? A ver, espérate, que él tenía la mano antes. Ya te voy contigo. Ya, pero ¿los yogurts son buenos o malos de manera independiente o no? Fíjate que tu pregunta es muy buena, de hecho, porque suponte que el problema está en cómo lavaste los vasitos. Probablemente si lavaste mal un vasito, es muy probable que todos los vasitos que se lavaron junto con ese estén mal lavados también, ¿no? Y entonces el hecho de que sea defectuoso no es independiente a que él no lo sea. En realidad tu pregunta es perfecta, es la pregunta que yo quería recibir, ¿ok? Pero aquí, como siempre, en la vida real, uno tiene que hacer suposiciones y en la práctica hicimos la suposición de que los yogurts se malograban de manera independiente. Y después salió, fíjate que la conclusión fue, se estaban lavando mal los vasitos, ¿ok?
O sea que realmente no lo eran. ¿Correcto? Pero igual determinamos cuál era la causa al final, ¿no? Y eso sí fue una causa aislada de manera estadísticamente significativa. O sea, nosotros podemos decir, efectivamente, el problema está aquí y nosotros aislamos las otras causas y efectivamente esa fue la que dio significativa. Dime, Imanol. No, no, no es que yo trabajaba, es que el modelo es hipergeométrico, porque tú no quieres testear dos veces al mismo paciente. O sea, es un experimento o sea, sin reposición. Porque si no te quedas testeando el mismo tipo, lo testeas a él, a él, a él, a él. O sea, si no está enfermo, no va a estar enfermo ninguna de las 100 veces que lo pruebe, ¿no? Y eso podría ser. Bueno, no, porque aquí tú agarras, o sea, ¿cuál es el experimento? El experimento es probarlos todos aquí. ¿Lo ves? Tú vas a agarrar un yogur y vas a ver, ¿está bombado o no está bombado? Entonces le asignas un 1 si está bombado y un 0 si no. Lo pones. Agarras otro. ¿Está bombado o no está bombado? ¿De acuerdo? Y nosotros ahí sí hicimos, y para esta solución hice la suposición de que los yogurts eran independientes. O sea, que la razón por la que estaba bombado era independiente de todos los demás. ¿Ok? Dime. No, a ver. Aquí lo que pasa es que los tienes en una fila y los vas a testear a todos. No es que los tienes en una bolsa y vas a sacar al azar algunos. No quieren ir al descanso. Está bien, no hay problema, no descansamos. Ah, ya, pero aquí el experimento es, yo de todos los que tengo, fíjense que estoy haciendo el experimento que yo cuento cuántos produje y de esos tengo que analizarlos a todos, porque tengo que saber si son o no son defectuosos. Todos ellos. ¿Sí lo ves? No es como en la bolsa, que si, o sea, que el saco a ciegas y lo vuelvo a echar. O saco a ciegas y lo dejo afuera, ¿no? Bueno, sí, aquí es saco y lo dejo afuera, saco y lo dejo afuera. Es sin reposición, pero los voy a analizar a todos. Sí, pero sí, digamos, hay la duda, porque fíjate que el hecho de que la causa haya sido al final que los vasitos se estaban lavando mal, esto daba una idea de que probablemente no era independiente el hecho de que un yogur estuviese mal de otro. ¿Sí se dan cuenta, no? Pero bueno, en este problema estoy asumiendo que los yogures se malogran de manera independiente. ¿Ok? ¿Sí? Pero muy buenas las preguntas. Esas eran las preguntas que había que hacer. O sea que auguro un buen futuro para este grupo. ¿Ok? Ya, entonces la pregunta es, ¿quieren hacer el descanso o nos vamos de frente con el ejemplo? Sí, descanso, ¿verdad? Porque lo que viene es rudo, así que mejor vayan, tomen agüita, vayan al baño, hagan todas esas cosas. Va, nos vemos, son las 4, digamos, a las 4:10 nos vemos.
Crece de su ahí les dejo. Es el dilema si usar lineal y lo que les estoy diciendo es que la mayoría de los libros de sentido se consideran que el modelo correcto es efectivamente estás planteando, estás planteando sí, muchas veces sí, más, ya, grafique variando los hay ejercicios lindos para entenderse su estar en mi clase de hipercomente que vi. Ella me explica, ahora ya hasta cuál. Vamos a tropezar con algo. En el siguiente, yo si la calma. Ya, pues se acuerdan, ¿no? De cuál es el enunciado. No hace falta que yo me voy a ir de frente a la siguiente lámina y bueno, si nos perdemos, regresamos. Esto me lo dijeron ustedes. Fíjense, les presento la primera variable aleatoria condicional que tiene contexto. ¿Ya? La variable aleatoria es x dado que z es igual a z, ¿no? Entonces aquí, escucha, perdón. Fíjense que aquí estoy poniendo lo que les dije, ¿no? Cuando condiciono en z, lo que estoy diciendo es que esa hora de producción ya pasó, ya tengo el número de yogurts que se produjeron y quiero, pues, analizarlos cada uno para contar cuántos defectuosos hay. ¿Ok? Entonces, el número, acuérdense que x dado que z es igual a z, ¿cómo la escribimos en contexto? O sea, perdón, no. ¿Qué cuenta esta variable aleatoria? De los z minúsculos artículos no, aquí son yogurts. ¿Qué cosa con mi pensamiento abstracto? Yo cuando vamos a una fábrica, una cosa de esta, yo voy como conceptorio. Él ve el artículo, veo pelotas de colores. A ver, de los Z, yo, de los Z torcidos, no, ¿cuántos son aptos para la venta? ¿Correcto? Eso es esa variable. Entonces, fíjense que aquí yo estoy, esa P, si yo estoy diciendo que esa es binomial, parámetros Z minúscula y P, ¿esa P quién es? Claro, pero ¿qué cuenta aquí? Apto. ¿Ok? P es la probabilidad de que el yogur sea apto para la venta. ¿Correcto? Y entonces 1 menos P es la probabilidad de que no lo sea. Por eso Y es binomial y con esos parámetros. ¿Correcto? Estamos asumiendo, si quieren los pongo, estamos asumiendo que los
se malogran de forma independiente. ¿Ok? Si una cosa van a aprender en IO2 es que todos los modelos mienten. Ningún modelo es perfecto. ¿Ok? La vida real es mucho más compleja que el modelo matemático. Pero uno tiene que hacer simplificaciones porque si no las cuentas muchas veces no se pueden sacar. ¿Ok? Entonces, o sea que el hecho que este yogur esté dañado no contagia al otro. Si te das cuenta que el hecho que este esté dañado no va a influir en que el otro esté dañado. Cosa que no es una suposición real si piensas en cómo se produce el yogur, ¿no? Que se está usando la misma máquina dispensadora, los hechos se lavaron en la misma perola, o sea, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no lo son, pero es una suposición de modelo. ¿Ok? Por eso es que es binomial. Si no, hubiésemos tenido que trabajar con hipergeometría. Ya no sé si esta cuenta sale, pueden probar. Pero cuando vean la cuenta no les van a quedar muchas ganas de probar, pero si la quieren probar, yo por mí genial. A lo mejor es un artículo. A ver, chévere. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo el mundo me sigue? Ya. Recordemos cuál es el objetivo que estamos tratando de hacer. Ajá, pero para demostrar que son independientes necesitamos por lo menos la marginal de X, ¿lo ven? Porque si probamos que estas condicionales son iguales a las marginales ya nos sirve, ¿ok? Pero además nos estaban pidiendo la conjunta, que es parte del ejercicio también. Para que vean que también hay conjuntas que no son tan triviales que hay que saberlas calcular. Ya. Entonces, fíjense, yo para calcular la marginal, que es una que me serviría para probar independencia, ¿verdad? Pero fíjense, si yo calculo la marginal y la que tengo es, ¿qué hice? Mancha, a ver. Dios santo. Tengo un talento para tocar lo que no debo con la computadora que es impresionante. A ver, si yo pruebo que esta probabilidad es igual a la marginal de X, ¿qué estaría probando? ¿Quién es? X y Z, que no es la pregunta que se están haciendo. ¿Ok? Van a quedar claros con eso. Ya. Entonces tengo que ir más para allá, pero vamos a calcular la marginal. Fíjense lo que yo estoy haciendo ahí. A ver si alguien me dice qué estoy haciendo. Ya, pero ¿cómo? ¿Cuál teorema? Ya. A ver, voy a hacer un dibujo. Este es el dibujo, ya va, espérense, ya, perdón que soy tan maniática con los colores y temas de colores. A ver, en realidad lo que yo tengo es lo siguiente. Fíjense, esto que está aquí, voy a poner ahí. Fíjense, esto es Z igual a esto es Z, puede ser igual a Z, Z igual a esto es Z hasta, no sé, hasta infinito, ya, que podría producir infinitos. Por culpa del modelo, porque Z es Poisson. No es lógico que puedas producir infinitos yo puse en una hora. Pero el modelo dice que lo deja abierto porque no sabes hasta cuánto puedes llegar. Hasta dónde. ¿Ok? Y yo tengo aquí, yo no sé si este dibujo se los han hecho antes. Tengo aquí el evento
Miguel tiene una mente medio matemática, ya estoy viendo. A ver. Tengo ahí el evento X igual a X. ¿Sí? Eso tengo. ¿Quién es este conjunto? Correcto. No, dado. No. Es la intersección. Si se dan cuenta, este conjunto es X igual a X intersectado con Z igual a Z. Y así sucesivamente. Si yo sumo todos esos pedacitos, ¿qué obtengo? No. Correcto, obtengo la probabilidad de que X sea igual a X. Sí, señor, la marginal. ¿Lo ven? Porque acuérdense que esas probabilidades las pensamos cuando hago estos dibujos, las pienso exactamente como áreas, ¿no? Las probabilidades en realidad las podemos visualizar como si fuesen áreas, ¿no? Todo el tiempo. Dime. ¿Cómo se visualizaría la probabilidad de X? Ya. Aquí lo que pasa es que como esta es la intersección, para calcular la probabilidad de la intersección de Z y X, ¿no? De X igual a X, ya lo vas a ver. Me gusta este grupo, me gusta mucho este grupo. Esto es igual a la probabilidad de que X sea igual a X. Hay mucha. Eso es así. Es que me apresuro para no tardarme. ¿Sí o no? Para calcular la probabilidad de que X sea igual a X, fíjense, esto es lo que yo tengo escrito aquí. En realidad hay un paso previo que dice sumas desde Z igual a 0 hasta infinito las probabilidades de los dibujitos que puse ahí, de que X sea igual a X y Z sea igual a Z. Ese es el paso previo. Y después esa intersección la calculo por las probabilidades que sí tengo, que es la condicional de cuántos serían los aptos para la venta, dado que sé cuánto produce, por la probabilidad de los que producen, que también la conozco, porque esta es binomial, fíjense, justamente es lo que tengo puesto acá, esta es binomial, esta es esta, y por otro lado, tengo que esta probabilidad nos dicen al comienzo que es Poisson, que tiene esa función de probabilidad de masa. ¿Correcto? O sea que ya tenemos una manera de calcular. Y ustedes dirán, pucha, ¿quién va a sacar esa suma? Fíjense que corregí algo desde el Z igual a 0 hasta el Z igual a X. ¿Por qué hace falta hacer esa corrección? ¿Puedo yo tener X artículos aptos para la venta habiendo producido 0? Tengo que producir por lo menos X para eso. O sea que todas las demás probabilidades que están en la primera suma van a ser 0. O sea que yo puedo sumar a partir de X. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes se creen lo suficientemente valientes para decirme cuánto da esa suma? ¿Se atreven? No, chicos, no hago. Sería genial, pero no, de hecho no es tan genial, porque querría decir que la probabilidad que X valga X es 1, eso no es nada. Yo quiero la función de probabilidad de masa. Tiene que dar una cuenta ahí, complicada probablemente. ¿Ok? Ya, pero vamos a mirarla. Voy a quitar estos recuadros, voy a tomar foto aquí y voy a quitar un montón de recuadros para ver qué es lo que está pasando. Y voy a remarcar de otra manera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con el Z igual a X aquí? ¿No? ¿Hace falta que escriba algo más o ya se entendió eso? ¿Por qué comienzo en X? Dime. Ah, porque estoy sumando, acuérdate,
ese pedacito que está aquí, sumando, es este pedazo, ¿no? Es la intersección de uno. Esa probabilidad es este pedacito. Para calcular la probabilidad de que X sea igual a X, tengo que sumar todos estos pedazos. ¿Sí lo ves? O sea, este pedazo genérico que está aquí, si esto es Z igual a Z, ese pedazo es la intersección de X igual a X con Z igual a Z. Tengo que sumarlos todos sobre todos los posibles valores de Z para obtener la probabilidad de que X sea igual a X. Dime, ¿qué representa? ¿Cuál P? Ah, la probabilidad de Z. ¿Te acuerdas? Z es el número de artículos producidos. No, en una hora hay incertidumbre. No sabes cuánto vas a producir. O sea, hace sentido que sea una variable aleatoria. Por eso dije que en un proceso de producción, es lo que dije, si estás envasando, si acababas de terminar de envasar el yogur de fresa, a la siguiente hora te vas a tardar porque tienes que limpiar todo para comenzar a envasar el yogur normal, el plain, ¿no? ¿Cómo se dice? El original, el sin sabor, el sin azúcar, sin nada, ¿ya? Entonces, esa hora siguiente vas a tener que recalibrar todo, limpiar todo para arrancar otra vez. No vas a producir lo mismo que si arrancas la hora dando los yogur que ya está todo funcionando bien y no hay nada que arreglar. Pero de ahí se acaban los vasitos. ¿Verdad? Tienes que parar, rellenar la máquina de vasitos, y entonces ya a la siguiente hora, no sabes cuánto, lo que te tardes, va a reducir lo que vas a producir. La que Z, desde luego, es una variable aleatoria. ¿Correcto? Ajá. Sí, es la producción de yogur. O sea, la variable aleatoria es cuánto te y es 150 yogur. ¿Ok? Ya. Sí, y después lo que estoy haciendo es calcular la probabilidad de la intersección condicionando como nos conviene. Porque esta es la conocida, ¿no? Esta lo dijimos. Ay, ay, ay. Esta es la que dijimos en la lámina anterior, que era la binomial. Y la otra nos lo dan de dato, que Z es Poisson. ¿Correcto? Ya. Entonces ahora nos queda sacar esta cuenta. Fíjense que aquí la variable es Z. O sea que yo puedo sacar para afuera todo lo que dependa de X y no dependa de Z. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí voy a hacer un poquito de trampa. Fíjense que yo tengo aquí lambda a la Z. Yo voy aquí a sumar X y restar X. Y ustedes dirán, ¿por qué rayos? Bueno, porque estoy buscando algo. ¿Ok? Si yo hago eso, estamos de acuerdo que sumar X y restar X no suma nada, estoy sumando 0 al exponente, pero me va a permitir sacar lambda a la X de ahí. ¿Sí? Me queda lambda a la Z menos X. Y puedo sacar, fíjense que yo tengo un P a la X. Entonces agarro el lambda a la X. A ver, ¿cómo marco esto? ¿Cómo lo marco? A ver, voy a poner en naranjado. Voy a sacar el P a la X. Voy a sacar el lambda a la X. ¿Sí? Lo voy a poner afuera. El E a la menos lambda tampoco depende de Z. Lo jalo para afuera. Puedo, ¿verdad? Y tengo un X factorial, porque si se dan cuenta, Z en X es igual a Z factorial entre X factorial por Z menos X factorial. ¿Se acuerdan de eso? Ya. O sea que yo voy a poder cancelar, fíjense, este Z con este Z.
¿Sí? Me lo he hecho. Y el X factorial lo jalo para afuera. Aquí está. ¿Ok? Y dentro reacomodo. Fíjense que me queda 1 menos P a la Z menos X. Me queda un lambda a la Z menos X. Y me queda un Z menos X factorial. Todo lo demás ya se fue. ¿Correcto? Ahora, esta suma empieza en X. O sea que si yo hago K igual a Z menos X, la suma se convierte en la suma desde K igual a 0 hasta infinito de 1 menos P por lambda a la K sobre K factorial. ¿Ustedes están viendo cálculo 3 ahora? O sea que no han visto series todavía. ¿Ya la vieron? Ya. Ah, claro. Ah, porque la 3 es análisis numérico, ¿verdad? Ya. Yo debería saber eso, pero ok. ¿Quién es esa serie? Escucha, como por 8 estrellas. Nadie nunca me ha respondido esta pregunta en este curso. ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Bien. El grupazo, ¿verdad? E a la X. Esta es la serie de Taylor de E a la X. ¿Ok? O sea que esta serie que está aquí, fíjense quién es X ahí. Entonces, E a la quién. No, E a la 1 menos P por lambda. ¿Quién es el X aquí? Esto es X, ¿no? ¿Correcto? O sea, ¿puedo sacar la foto y borrar un poquito? Tomo la foto para que les quede. No sé si la quieren, la foto, pero la borro. A ver, voy a borrar esto. Hemos llegado a que esta suma que está aquí es igual a E a la 1 menos P por lambda. ¿Correcto? Estoy usando asterisco justamente aquí. ¿De acuerdo? Hice el cambio de variable para llevarlo a 0. Eso sí. Z menos X igual a K. Por Z menos X igual a K. Ya, o sea que esa serie me la he hecho. Adiós, esto es igual a E a la S. Entonces, ¿qué me queda? Aquí hay un paso intermedio. Me queda lambda por P a la X por E a la menos lambda sobre X factorial por E a la menos lambda, no, perdón, a la lambda positivo, ¿no? E a la lambda por E a la menos P lambda. Es lindo, es lindo. Me odian, no me odian. Esto se va con esto y da exactamente eso que está ahí, ¿no? ¿Qué es quién? Es Poisson. ¿Con qué tasa? Lambda P. ¿Hace sentido? Lambda es la tasa de producción. P es la probabilidad de que el yogur sea apto para la venta. Lambda P debe ser la tasa de producción de los yogures aptos para la venta. Hacer la propaganda de... O sea, ¿sí vieron la cuenta algebraica? ¿La cuenta algebraica ya me la entendieron o no? Ya. Yo les aconsejo que la vuelvan a hacer a mano despacito después.
¿Ok? Pueden mirar la grabación, pararla, qué sé yo, por lo menos tener las pizarras. ¿Ok? Pero la parte algebraica más o menos me la creyeron, por lo menos. Sí me la creyeron. O sea, lo único que hice fue reorganizar de manera inteligente y usar esta C como una forma, nada más. ¿Ok? Porque además la convergencia de esa serie es la majita de todas, siempre converge, buena, chévere. No hay nada que verificar ahí. ¿Ok? Es una forma. Y me da que esto sí es lo importante que quiero que le diga. El número de yogurts aptos para la venta me dio Poisson con tasa lambda P, donde lambda era la tasa de producción de los yogurts y P es la proporción de los yogurts producidos que son aptos para la venta. Entonces, lambda por P es la tasa de producción de los yogurts que son aptos para la venta. Hace todo el sentido del mundo que sea lambda por P. ¿Sí o no? Estoy multiplicando la tasa de producción por la proporción de artículos aptos para la venta. ¿De acuerdo? Y es Poisson también. Puedo decir que es Poisson porque eso es lo que me dio la función de probabilidad de masa. Tiene la forma de una Poisson. Eso caracteriza a la variable aleatoria número de artículos aptos para la venta. Número de yogur aptos para la venta. ¿Ok? Tiene la forma de la Poisson y además la tasa hace sentido. ¿Ok? Por supuesto, ¿cuál va a ser la distribución o el modelo de los no aptos para la venta? Lambda por 1 menos P y también va a ser Poisson. Se dan cuenta que la cuenta es idéntica. La cuenta es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Pero con 1 menos P, porque la probabilidad de éxito para ser no apto para la venta es 1 menos P. ¿Sí? ¿A qué te refieres con siempre? Me da miedo esa pregunta. Si la regla de clasificación de los es independiente, siempre, va a ser siempre, ¿verdad? Se llama el teorema de bifurcación de los procesos de fusión. Lo vamos a ver en I2. Esta es la demostración. ¿Ok? O sea, este es un teorema. O sea, sí ocurre siempre y cuando asumas que los yogures son clasificados de forma independiente. O sea, el hecho de que esa suposición es verdad. ¿Qué cosa? Que si no el modelo ya no sería binomial. O sea, ¿ok? Ya. Ok, grabé, borro. Ya. Podría haber más detalles en este representa. ¿A ustedes les gustaría que yo rellene y ponga más detalles de la cuenta? ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer, prometido. Ya, prometido que quedar unas horas, ¿no? Después de salir de aquí. Y hoy es el cumpleaños de mi hija, o sea que no va a ocurrir hoy. Va a ocurrir mañana, mañana se los hago. Si no lo he cambiado, me avisan. Profe, acuérdese, ¿ok? Soy mamá hace 17 años. Ya. Acuérdense que lo que queremos ver es esto. Queremos verificar si la probabilidad de que X sea igual a X y Y sea igual a Y es efectivamente igual a la probabilidad de que X sea igual a X y la probabilidad de que Y sea igual a Y. Quedan 10 minutos. Pero para eso me voy a traer a Z. Aquí está la probabilidad de 3 que pidió José Miguel el otro día. Y fíjense, la necesito. No se imaginan cómo parí para sacar esta cuenta. Pero salió.
Sí, aquí entre nos, hasta que lo pude hacer, sí. Pero quedó bonito. Miren. Es que resulta que para calcular estas cosas, pues había que pasar por la probabilidad de 3. Y eso no es tan fácil como se le ocurre. ¿Ok? Fíjense. Esta probabilidad yo puedo condicionar así, ¿sí o no? Me conviene porque, fíjense que esa probabilidad que está ahí, y me voy a la segunda línea de frente, si están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy condicionando con respecto a cuántos produje y cuántos resultaron ser defectuosos. Y después, a su vez, esta probabilidad estoy volviendo a condicionar, como me conviene, porque lo que ocurre primero es que primero produzco y después cuento defectuosos. O sea que me conviene condicionar en ese orden. He podido condicionar al revés, pero eso no me sirve. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta probabilidad que está aquí es bien fácil de calcular. Porque si yo ya sé, esta de aquí, si yo ya sé cuántos produje y cuántos fueron defectuosos, ya sé cuántos son buenos. Sí o sí. O sea que esa probabilidad o vale 1 cuando X es igual a Z menos Y, o es igual a 0 si es cualquier otro caso. Porque Z tiene que ser igual a X más Y. Lo que yo produzco tiene que ser, juro, sí o sí igual a los buenos más los malos. No hay otro. O sea que esa probabilidad tan fea vale 1. Esta me la sé, es binomial. Y esta última, que casi no se ve, voy a tener que minimizar aquí. Quítate de aquí, a ver. Voy a soltar el lápiz. Voy a minimizar un pelín ahí para que se vea. Y la otra me la sé también, ¿correcto? Borrar mi raya. Ya que todos los profesores no son así tan rayones como yo, ¿verdad? Ahí está. O sea que es 1 solamente en el caso que X es igual a Z menos Y. O sea que da eso. Porque esta es binomial Z, 1 menos P. Y esta es Poisson blanca. Lo pongo ahí. Y la otra vale 0. ¿No? Si X no es Z menos Y, esa probabilidad vale 0. O sea que acabamos de calcular la conjunta de 3. Esta es 1. Esta. Las otras dos son lo que son, pues. Exacto, no se elimina. Aquí hay un... que si te echas todos los demás casos. En este caso, fíjate que X, Y y Z son así, solo son válidos, pero Z y Y. Las demás probabilidades son 0. ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta es, ¿X, Y y Z son variables aleatorias independientes? ¿Qué tendríamos que verificar? Si la intersección de 3, o sea, si la probabilidad de X igual a X, Y es igual a Y, Z es igual a Z, me dé el producto de las 3 marginales, que no da el producto de las 3. Agarren estos valores del lado izquierdo y del lado derecho y vean que no dan lo mismo. ¿Ok? O sea, ustedes tienen esto. Lo acabamos de calcular. Y tienen cada una de estas, porque calculamos las marginales de X, la marginal de Y y la marginal de Z nos la daban desde el comienzo. Tienen las expresiones para las 4 probabilidades. Prueben en estos valores y verifiquen que no dan lo mismo.
¿Ok? Conseguí un trío donde no dan lo mismo, no son independientes. ¿Ok? Cosa que hace sentido. Falta ver si X y Y son independientes. No, o sea, ahí se compara X, Ajá. que es distinto que X. Es distinto que X y Y. Pero ya X, Y y Z no son independientes. O sea, el hecho de que X y Y dependan de cuántos produciste hace sentido. La intuición dice lo que esperábamos. Chévere, no sorpresas. No hay sorpresas ahí. Buenazo. Ok. Ahora quiero calcular la conjunta de X y Y, porque las marginales ya las tengo. ¿Cómo calculo la marginal de 2? Tu pregunta del otro día, José Miguel. ¿Cómo calculo la marginal de 2 si tengo la de 3? Tengo que sumar sobre Z, ¿correcto? Y Z tiene que ser al menos X. Entonces comienzo en X, ¿correcto? Y me voy hasta infinito porque Z tiene un modelo que va hasta infinito. Sustituyo, fíjate que esta suma infinita que da tanto miedo, realmente tiene un único término. Porque esa probabilidad es 0 cuando Z no es igual a X más Y. Qué chévere, ¿no? A mí me encanta echarme sumas infinitas y poder decir todos los términos menos 1 son 0. O sea, esto es súper satisfactorio, ¿no? Yo quisiera limpiar la casa así de fácil, pero no pasa, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es el término que sobrevive, lo pongo tal cual, ¿sí? Este es el único, bueno, ahí lo dice, dicha suma tiene un único término, el correspondiente a Z igual a X más Y. Y entonces, ahora viene la parte increíble que ustedes dirán, no le creo a esta tipa, la odio, después me amarán. Hay que hacer que esta cosa del producto de estas dos. X más Y factorial dividido Y factorial X factorial. A P a la X lo mando para acá. A 1 menos P a la Y lo mando para el otro lado. ¿Sí? E a la lambda, E a la menos lambda, la tengo que escribir inteligentemente. Como E a la menos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner 1 menos P más P. ¿Cuánto da? O sea, estoy escribiendo el 1 que acompaña al lambda como 1. Porque P más 1 menos P da 1. ¿Correcto? Ya, pero es para separar esto para el lado derecho y el otro para el lado izquierdo. ¿Sí lo ven? Aquí hay un X factorial, X más Y factorial que se va con este, y agarro este Y factorial, lo paso para acá, y agarro este X factorial y lo pongo para allá. ¿Qué me dio? Son las marginales de X y Y, ¿lo vieron? Y además lo hice para todo X e Y. No. Las marginales eran Poisson. Las condicionales eran binomiales. No son la misma variable aleatoria. ¿Cómo? No, calculamos las marginales de X y la marginal de Y. O sea, nosotros llegamos a que X era Poisson, parámetro lambda P. Yo te hice toda la actuación de quién era la tasa para que te acordaras que era Poisson. Ya. Y también probé, te dije, bueno, da lo mismo, no la probé, pues, que esta era esta, ¿no? Pero les dije, pucha, la cuenta es la misma, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Las marginales son Poisson. Y efectivamente, la conjunta me dio el producto de las marginales. Y eso es verdad para todo X, para todo Y. Definición de independencia. X e Y son independientes. Ah, qué puntualidad, man.
4:50. ¿Ya? Se ve que aquí ya son independientes. ¿Es intuitivo? Ni por el carrizo. O sea, no hay forma. ¿Ok? O sea, aquí lo lamentable es que independencia tiene un significado en español. Eso es lo lamentable. En el idioma significa cosas y por supuesto en los contextos nosotros vamos a querer que signifique lo mismo. Pero aquí quien manda es el concepto matemático porque es lo que estamos usando para probar todas estas pruebas de hipótesis que vamos a usar. Estamos usando el concepto matemático. Es por eso que gana el concepto matemático, no por ninguna otra razón. ¿Ok? Entonces, probar independencia es usar la definición. ¿Ok? Cada vez que les pregunte, ¿son estas variables aleatorias independientes? Tienen que usar la definición. Y ojalá sean dependientes porque sea fácil. ¿No? O sea, y estamos de acuerdo que esto no es casualidad de la vida, que dio esto, ¿no? Porque es suficientemente complicada es la cuenta como para que de esa forma. ¿Ok? Por eso quise hacer un ejemplo un poquito más interesante, que tuviese contexto para que ustedes dijeran, sí, está bien, sí ocurre en la vida real, porque si no, me dirían, ah, fe, una pena fe, y puede hacer lo que le dé la gana, puede jugar conmigo, es abstracto. Pero esto es de verdad. Dime, ¿qué es lo que no se cumple en la realidad? No, aquí ya son independientes. Sí. Bajo la suposición que los yogurts se malogran de forma independiente. ¿Ok? Como dije, todos los modelos, todos, ni siquiera voy a decir que hay modelos, que hay algún modelo perfecto, que no existe. Los modelos son imperfectos, son representaciones matemáticas de la realidad que asumen cosas para que las cuentas se puedan sacar. ¿Ok? He ahí el escepticismo de muchos de mis colegas ingenieros que no confían en la teoría y en todas estas cosas, porque es que eso que tú ahí haces que todo funcione. Pero la verdad es que para montarte una simulación tienes que tener los modelos matemáticos y la simulación hace que tú puedas recrear situaciones de la vida real de manera artificial y tomar decisiones de una forma mucho más informada que cuando vas a gastar 10 millones de dólares en una inversión, no quieres hacerlo así para ver si funciona, ¿no? Quieres sacar tus cuentas y ver cuánto tiempo te retorna esa inversión, ¿no? ¿Cuánto tiempo recuperas esa inversión? ¿Qué aprendimos hoy? Independencia, la definición de independencia y el mensaje del día, ¿cuál es? Correcto. De hecho, para tener independencia 3 a 3 o n a n, o sea, si tienes n eventos, tú necesitas que se cumpla la probabilidad de intersección, es el producto de las probabilidades para todos los subconjuntos. O sea, se debe cumplir el producto 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, n a n. ¿Ok? O sea que esas 3 no son, porque el producto de 3 no se cumplió. Si se hubiesen cumplido los productos 2 a 2, o sea, XY, YZ y XZ, igual no hubiesen sido independientes porque 3 a 3 no se cumple. ¿Correcto? Ya. Pero 2 a 2 sí se cumplen. O sea, X y Y sí son independientes. Aquí la moraleja del día es: manda la definición matemática de independencia. Esa es la moraleja. Se las puse en la planificación. ¿Ok? El viernes, independencia. Había una manito levantada. Dime. ¿Tu nombre es Álvaro? No. Escucha. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Era más fácil.
A ver, dime, Juan. Sí, porque no se sí, sí, pero tendrías que haber probado también que X, Z y Y, Z. Tienes que probar los tres puntos. Sí, los tres puntos. 4. 2 a 2. O sea, X con Y, Y con Z, X con Z y X con Y con Z. Y es para mostrar que todas son diferentes. Sí. Pero solo con uno no puedo asumir lo de los demás. No, no podemos. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Mosca, no quería asustarnos por este ejemplo. Yo les voy a pedir una cosa de un nivel así complejo. Por ahí hay un examen que pregunta como partes de esto, van a ver, pero yo no, ahí sí lo dividí en parte A, parte B, como lo fui guiando. Se puede así. ¿Ah? Van a aparecer algunas sumatorias, no demasiadas en este curso, en el otro sí aparecen bastante. El otro ya son más grandes. Pero van a llegar preparados, chicos. Grandes así o más grandes. Grandes así. Van a salir de IO2 grandes así. Esa es la meta. De hecho, mucho más grandes que así. Sí, o sea, sí, son secciones de variables aleatorias, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacen los niños? Nos interesa que vean va a haber clase. Gracias, chicos.